7:20. RPP presenta Diálogos con PPK. Cañonazos desde Wisconsin para dar inicio a nuestro diálogo de los viernes con Pedro Pablo Kuczynski. Muy buenos días, Pedro Pablo, ¿cómo estamos? Qué gusto estar conectado con la patria. Bueno, ya escuchamos sus primeras evaluaciones del mensaje presidencial, pero luego se han producido declaraciones de una serie de ministros, el primero de ellos, el ministro de Economía, que dijo que el Perú tenía una de las economías más solventes del mundo y que teníamos una deuda neta cero. Y yo quisiera ver qué cosa significa esto de deuda neta cero, Pedro Pablo, si es que usted lo sabe. Sí. Lo que significa es lo que debe el Estado peruano, deuda pública, ¿no? De todo el gobierno central, empresas estatales, etcétera, menos las reservas internacionales que tenemos, que son muy grandes, son casi 70,000 millones de dólares. Entonces, sumas la deuda pública, que es más o menos 18% del producto, o sea, 36,000 millones de dólares, y le restas las reservas 70 redondeando, quedan deuda a favor nuestro, no debemos, sino que nos deben 34,000 millones, o sea, él tiene toda la razón, no tenemos deuda neta. ¿No? Bueno, vale la aclaración y la precisión, porque esto me recordaba a Gustavo Saberbein hablando de inflación neta y inflación bruta en otro escenario. Otras ligas, Ya. Muy bien. Bueno, otro tema. En el cañonazo ahí escuché la palabra Marco Tulio Falconi, congresista, y realmente quiero hacer un comentario, ¿no? Me parece increíble que en el Perú se apoye la ilegalidad. Artículo 95 de la Constitución. Es clarísimo, además. El legislativo es irrenunciable. Entonces, ¿cómo es posible que este señor, por respetable que sea, renuncie al Congreso, se presente con una lista a la elección regional de Arequipa y un jurado electoral especial lo acepte? En realidad, Pedro Pablo, ahí hay que hacer una precisión. Es un juez ordinario el que ha admitido un amparo del congresista Falconi. Ese juez debería es un juez ir a prevaricador. una buena universidad a aprender leyes. Es un juez prevaricador sin duda, pero el jurado electoral especial no ha hecho sino cumplir el mandato del juez. No podrá hacer otra cosa mientras no se apele la decisión, digamos. El Estado peruano debe apelar porque tenemos una constitución. El mandato legislativo es irrenunciable. ¿No podría además ser una norma más clara y más enfática? ¿No es cierto? No cabe interpretación posible. El mandato legislativo es irrenunciable. No dice más el 95. Y ahí, en fin, estamos totalmente de acuerdo en ese punto. Ahora, pasemos al tema central, que es la economía del Perú. ¿Es sólida o no? ¿Se acabó el milagro peruano, sí o no? ¿Esta frenada de la economía es pasajera o es una parada en seco? Bueno, yo creo que la verdad está entre las dos cosas. Yo creo que el milagro peruano no se acabó. Tenemos una población joven. Lo que tenemos es falta de institucionalidad y falta de las grandes reformas que se tienen que hacer para mantener el crecimiento, que son infraestructura, educación, que el presidente sí mencionó en su discurso la reforma que plantea el ministro Saavedra, que me parece bien planteada, ¿no?
nos falta agua potable, salud pública y nos falta sobre todo formalización. Si no entramos a hacer estas reformas, el crecimiento poco a poco se nos va a ir de las manos. Ese es el tema central aquí que hay que discutir, ¿no? Yo no digo que yo soy el dueño de la verdad, hay de repente otros puntos de vista, pero sin reformas al final no hay crecimiento. Ese es el tema. Bueno, en esa línea, por lo menos en lo que se refiere a las generadoras de energía, se ha hecho un anuncio importante, es reformar la manera en cómo veíamos a estas empresas estatales que supervivían y se va a privatizar hasta el 49%. Ese sería un dato positivo en la línea de lo que tú vienes comentando. Sí, yo diría que es positivo, pero hagamos un poquito de historia. En el año 81 saqué la Ley General de Electricidad de esa época, una ley que se discutió días y noches en el Senado, salió muy bien tratada, y ahí ya se planteaba que el sector privado tomara el 30% de todas las empresas eléctricas en el Perú. Eso nunca se implementó. Y ahora estamos diciendo vamos a ir del 20 al 49. La pregunta es, tú, Guido, ¿comprarías acciones de estas empresas en la bolsa sin tener realmente el control organizativo y operativo de estas empresas? Porque 49 no es 50 más 1. ¿No? Ese es el tema que hay que resolver. Yo creo que es un buen inicio. Yo creo que las AFPs van a estar interesadas en comprar algo, pero hay que dar el salto. De acuerdo. Y ir a 50 más 1. Si no, es poco probable que vendan muchas acciones. Hay otro tema, pero Pablo, antes de que se nos agote el tiempo y nos comiencen a sonar los cañonazos de cierre, que preocupa, interesa e inquieta a un gran sector de la población. A partir de este mes de agosto, los independientes tendrán que cotizar a la AFP o a la ONP según su elección un 2.5% de su remuneración si escogen la AFP, un 5% si escogen la ONP, para llegar paulatinamente a lo largo de los próximos 4 años hasta el 10% de un aporte pensionario. ¿Cómo ves esta obligación de cotizar para los independientes menores de 41 años? O sea, que nosotros nos salvamos por un pelito. Y yo diría un pelazo. No. Bueno, aquí lo que se está tratando de hacer es fomentar la creación de fondos de pensiones para gente que de otra manera no los tendría. Ahora, ¿a un independiente le conviene eso, sí o no? ¿No? Y yo diría que le puede convenir si es que él tiene confianza, o ella, tienen confianza de que las AFPs o la ONP va a manejar el dinero mejor que ellos. Pero hay otro lado de la cosa, y es que, por ejemplo, si yo cada mes ahorro algo y me compro mi terrenito, ese terrenito con el grado de urbanización y crecimiento urbano que hay en el Perú, probablemente va a rendir más que si la AFP o la ONP me compran. Y si algo caracteriza al trabajador independiente es eso, ha tomado sus decisiones propias, no es un empleado sujeto a mandato de una jefatura, de una gerencia, de una dirección, y por lo tanto habría que confiar, el Estado debería confiar en esa capacidad que es la que tú estás señalando precisamente. Bueno, ahora al final hay que decidir, ¿esto es bueno o malo? Yo diría que puede ser bueno porque va a sistematizar más el ahorro pensional.
pero hay que relacionarlo al principal activo que tiene el ahorrista peruano, que es su casa, su tierra. A eso hay que relacionarlo, porque si no, la gente va a sentir que les están quitando capacidad de poder ahorrar para su casa, su departamento, su terreno, su chacra, lo que sea, ¿no? Y eso existe en otros países. Aquí en Estados Unidos se llama un REIT, es un fondo de capitalización de bienes raíces, ¿no? Ahora, pasemos un segundito a Estados Unidos antes de que se acabe el último cañonazo. Las noticias económicas aquí ayer fueron buenas. Hubo un trimestre, el trimestre de abril, mayo, junio, con crecimiento de 4%, después de un bajonazo en el primer trimestre. Entonces la economía aquí se está recuperando. Eso es bueno para los exportadores del Perú, de espárragos, de productos industriales, de polos, de confecciones, etcétera, pero tiene un peligro del cual estoy seguro que el Banco Central está muy consciente, y es que las tasas de interés van a empezar a subir algo. La Reserva Federal, o sea, el Banco Central norteamericano, va a dejar de imprimir tanto billete, y entonces la plata, en vez de irse a Lima, se va a ir a Nueva York, ¿no? Ese es vamos a ver, yo creo que esto lo tendremos que observar en las próximas semanas, pero hay bueno y malo en estas noticias. En todo caso, la recuperación de la economía norteamericana es en general una buena noticia, más allá del impacto que puede tener. Claro, es una buena noticia. Ahora en Europa las cosas están muy difíciles, porque esto de ponerle sanciones a Rusia es un arma de dos filos. Le quita mercado a los exportadores europeos, sobre todo los alemanes, y la idea de Estados Unidos de poner restricciones a las importaciones que vienen de Rusia, salvo el gas, eso no funciona. Bueno, ya nos sonaron los cañonazos y nos quedamos sin hablar de Argentina, donde la bolsa, el peso y los bonos se han desplomado, aunque la presidenta Cristina Fernández sigue negociando con los fondos que ellos llaman especuladores. Lo dejaremos para la próxima semana, porque el tema argentino no se va a resolver en unos días. Muchas gracias, Pedro Pablo, como siempre un placer. Un abrazo, adiós. Sí, mañana con 33 minutos, amigos. Pausa y volvemos. Diálogos con PPK.